Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a este curso de visitación. El tema de hoy será un tema en el cual seguramente muchos de nosotros nos hemos visto enfrentados cuando visitamos a algún hermano que se ha alejado de los caminos de Dios o se ha alejado de la iglesia. Hoy hablaremos de cómo tratar con aquellos que no tienen interés de regresar a la iglesia. Cómo visitar a aquellos que no tienen intención de retomar el compromiso que un día hicieron con nuestro Dios. Para comenzar, quiero compartirles un versículo de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Jueces. En Jueces capítulo 6 encontramos la historia de un joven llamado Gedeón, el cual estaba viviendo en un pueblo que estaba siendo perseguido por otro pueblo llamado los madianitas. Probablemente, apreciados amigos y apreciados hermanos, aquellos que se han apartado de los caminos de Dios, aquellos que se han alejado de la iglesia, seguramente en su vida espiritual ellos nunca conocieron realmente a Dios o nunca fueron enseñados de la manera correcta. Miren lo que dice Jueces, capítulo 6, el versículo 11. Dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Gedeón era un joven y probablemente había crecido y había sido enseñado a que debía esconderse de los madianitas. Había sido enseñado por sus padres a que debía ocultarse y guardar allí y esconder el trigo para que aquellos madianitas no destruyeran y no le robaran sus bienes o sus cosas que ellos tenían. Probablemente, apreciados amigos y hermanos, aquellos que se han alejado, aquellos que ya en algún momento veíamos en las bancas de nuestra iglesia y que ya no están, quizás ellos nunca fueron enseñados correctamente en lo que es ser un discípulo de Jesús. Probablemente el encuentro que ellos tuvieron con Jesús o aquellos que fueron sus maestros, miembros de la iglesia, nunca realizaron la obra del discipulado correctamente. Entonces usted se va a enfrentar cuando visite a alguien con una persona que quizás nunca ha conocido realmente a Dios. Probablemente el pensamiento de aquellos hermanos sea como el pensamiento que tuvo Gedeón también. Miren lo que sigue diciendo la historia. Dice el versículo 12. Y el ángel de Jehová se les apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas tus maravillas? Quizás aquel día cuando nosotros nos encontremos con una familia que se ha apartado de los caminos de Dios, nos diga: bueno, yo me alejé de Dios, me alejé de la iglesia, porque siempre leí de ese Dios, pero nunca he visto sus maravillas. Quizás aquel hermano que no tenga intención de volver, aquel hermano o aquella familia que no tenga intención de amar a Jesús nuevamente o de entregar su vida a Jesús, uno de sus motivos sea, bueno, en la crisis, en la dificultad, en el dolor, ¿dónde estuvo Jesús? En esa crisis que tuvimos como familia, ¿dónde estuvo la iglesia? Aquellos que no tienen intención de volver siempre culpan al resto. ¿Dónde estuvo Dios? ¿Dónde estaba la iglesia? ¿Dónde estaban aquellos líderes? Debe reconocer que esta visita es una visita un tanto compleja porque no hay interés en aquella familia, en aquel hermano o hermana o en aquel joven en regresar, porque no ven lo positivo, no ven la bendición en la iglesia, no ven la bendición en el seguir a Dios. Así como Gedeón, que fue enseñado de una manera incorrecta. Y que él mismo se preguntaba, bueno, ¿dónde está ese Dios? ¿Dónde está el Dios de las maravillas? Ese Dios que liberó al pueblo de Egipto, ¿dónde está? Quizás aquellos hermanos entreguen a ustedes esas preguntas. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la iglesia? Quizás más de alguno le diga, ¿dónde estuvo usted en aquel momento, en la crisis que pasamos nosotros?
Cuando nosotros, apreciados amigos y hermanos, estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que la solución siempre está allí a la mano para nosotros. Que el culpable no siempre es el resto. Que el llamado que la Biblia hace siempre es un llamado personal. Y aquella persona con la que usted va a conversar no se va a dar cuenta de eso. Aquella familia que usted está visitando y que no tiene esa intención va a tratar de culpar siempre al resto. Aquí, en el caso de Gedeón, el pueblo tenía el problema. Dios los había dejado porque ellos se habían alejado de Dios. En el versículo 1 dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Es por eso que Jehová no siguió protegiendo al pueblo de Israel y vinieron allí los madianitas. Generalmente cuando alguien se aleja de los caminos de Dios es porque su vida no ha estado siendo llevada de la mejor manera. Por supuesto que usted no debe comentarle eso, pero es la visión que usted tiene que tener de aquella hermana o hermano o familia que usted va a visitar. Probablemente la fe suya, la vida espiritual suya, no va a ser la misma que la de ellos, porque quizás nunca fueron enseñados correctamente. Pero la Biblia dice en el versículo 14, dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Apreciados amigos, apreciados hermanos, Dios nos ha encomendado una misión especial. No solamente debemos predicar a aquellos que están en la iglesia, no solamente debemos visitar a aquellos que tienen o que han mostrado intención de volver. La misión que también Dios nos encomienda es que debemos ir a aquellos que no tienen intención de volver. Es ir y despertar el interés a aquellos que se han alejado de los caminos de Dios y no pretenden retomar sus sendas. Seguramente la vida de ellos nunca recibió realmente el conocer a Dios como tú y yo lo hemos conocido. Y es allí el desafío. Es con esa visión que usted y yo debemos visitar a estas personas. Abra allí con ellos la palabra de Dios. Así como en el ejemplo de Gedeón dice, no te envío yo. ¿No es Dios el que te está llamando? ¿No es Dios el que te está invitando a ir y visitar a esas personas? Versículos hay bastantes. Usted puede conversar con ellos de la etapa del mundo que estamos viviendo. Usted puede abrir la Biblia con aquellas personas y demostrar que la puerta de la gracia está a punto de ser cerrada. Puede abrir con ellos la Biblia y hacerle que ellos reconozcan que solamente hay dos caminos, hay dos grupos. Y que si yo no estoy de parte del lado de Dios, no tengo que decidir ser parte del lado del enemigo. Si ya no estoy con Dios, automáticamente soy parte del enemigo. Usted puede abrir la palabra de Dios y encontrar versículos maravillosos que pueden hacer que ellos reaccionen, que ellos puedan empezar a despertar el interés. Pero ¿saben cuál es la clave, apreciados amigos? En primer lugar, la disposición suya. Dios puede hacer la obra, pero te necesita a ti y me necesita a mí para ir. En segundo lugar, debes con tiempo orar por aquella familia que vas a visitar. Ora de manera específica por ellos, para que Dios haga la obra en el corazón suyo. Usted le puede abrir la Biblia, puede leerle muchos versículos, puede contarle muchas profecías. Pero no olvide que lo que ellos necesitan es realmente conocer a Jesús. Recuerdo yo una vez que visité a una hermana que estaba alejada de los caminos de Dios por mucho tiempo. Y ella tenía una gran enfermedad. Ella había sido ex-adventista, se había alejado de los caminos de Dios. Ahora por su enfermedad la contactamos en la calle, conversamos con ella, nos dimos cuenta que era ex-adventista y la comenzamos a visitar. Y ella, en una de las conversaciones, comenzamos a estudiar la Biblia y ella me dijo un día lo siguiente. Me dijo, si Dios me sana, yo le prometo que vuelvo a la iglesia. Si Dios sana, si Dios calma mi dolor, era una enfermedad muy compleja. Pero si Dios calma mi dolor, le prometo que yo vuelvo a la iglesia y me rebautizo. Cuando ella me dijo eso, yo comprendí realmente que ella nunca había entendido nada. Había sido ex-adventista, se alejó un tiempo, ahora estaba volviendo, pero ¿con qué intención?
Allí me di cuenta de que ella nunca había sido discipulada correctamente. Ella realmente nunca se había encontrado con Jesús. Y aquellas personas, amigos y hermanos, que en esas visitas hablan en contra de la iglesia, en esas visitas hablan en contra de Dios o de los líderes, nunca se han encontrado con Jesús realmente. Nunca le han conocido. Fueron enseñados, así como Gedeón, de una manera incorrecta. Pero allí estamos nosotros, hombres y mujeres, dispuestos para ir y abrir la Biblia con ellos. El trabajo que usted tiene que hacer con ellas, con aquella familia, es un trabajo más cercano. Es un trabajo de oración. Es un trabajo de discipulado. Usted tiene que hacer que ellos conozcan a Jesús como si nunca lo hubiesen conocido. Hay una cita que se encuentra en el Espíritu de Profecía de manera específica en el libro de Profetas y Reyes. Miren lo que dice. Dice, cuando el Señor da a los hombres una obra que hacer, ellos no deben detenerse a preguntar si la orden es razonable ni cuál será el resultado probable de sus esfuerzos por obedecer. Miren lo que dice otra. Las apariencias externas pueden ser desalentadoras, pero la energía y la confianza en Dios desarrollarán recursos. Esta visita no es una visita fácil. Es una visita llena de desafíos. Es una visita en la cual usted tendrá que luchar contra la corriente. Pero no se olvide que probablemente ellos nunca conocieron realmente a Dios. Ore por ellos. Abra la Biblia. Es Dios el que le envía. Y haga un trabajo más cercano de discipulado para que ellos comiencen desde cero a conocer a ese Jesús que usted y yo un día conocimos. Que Dios les bendiga.